En la mañana de la boda de Marcus, Evangelina se despertó en un silencio más pesado que la niebla más densa, que le envolvía el pecho como una manta asfixiante, mientras la luz del sol se filtraba por las cortinas. Parecía impotente ante la tormenta que se gestaba en su corazón. Se sentó al borde de la cama, con las manos temblorosas al tocar su cabello, solo para descubrir que había sido cruelmente cortado, cada hebra plateada desaparecida, dejando su cuero cabelludo inquietantemente desnudo. Una visión que le revolvía el estómago le hacía llorar de mezcla de shock, incredulidad un dolor profundo que aún no podía nombrar. Durante un largo instante simplemente permaneció allí, congelada, sintiendo que el mundo se había inclinado sobre su ella, dejándola a la deriva, desprotegida expuesta al ridículo de una realidad demasiado dura para soportar. Recordó las incontables mañanas en que peinaba su cabello, cuidando cada hebra como símbolo de la vida que había vivido, del cuidado que había dado, de la fuerza que silenciosamente había cultivado durante décadas, ahora todo había sido arrancado, dejando solo vulnerabilidad, aún en ese momento de humillación, una chispa de desafío brillaba dentro de él. Podía sentir el pulso de su propia vida insistiendo en que no sería destruida tan fácilmente, que la dignidad cultivada a través de años de resiliencia no podía ser destruida por la malicia de otro. Al recorrer la habitación con la mirada, la nota sobre la mesita llamó su atención, el papel nítido casi burlándose de ella con su precisión, al desplegarla. Las palabras escritas con fría deliberada caligrafía la golpearon como un impacto físico. Ahora tienes el aspecto que mereces, ridícula anciana. Disfruta el día de la boda. La frase era breve, pero cargada de crueldad calculada, diseñada para herir, humillar hacerla encogerse. Sin embargo, en lugar de sucumbir al desespero, Evangelina sintió que el viejo fuego se encendía dentro de ella, una negativa a ser humillada más allá del reconocimiento, una determinación de reclamar cada fragmento de su dignidad aunque enfrentara el día con todas las miradas sobre ella. Recordó las sutiles muestras de desdén de Alondra a lo largo de los años, los comentarios despectivos, las sonrisas frías que ocultaban palabras afiladas, las pequeñas e insidiosas formas en que había socavado su presencia en su propio hogar. Aunque Marcus a menudo había eco la vista gorda, eligiendo amor lealtad sobre la verdad, Evangelina comprendió ahora que esos daños pasados eran solo preludio de este acto cuidadosamente orquestado. Aún así la realización le trajo no solo dolor, sino claridad. No permitiría que esa mujer la definiera, disminuyera o borrara su presencia en un día destinado a celebrar el amor la familia. Levantándose lentamente, se dirigió al armario, sus dedos rozando las prendas con pensamiento cuidadoso, eligiendo un vestido de elegancia discreta, tributo a la vida que había construido la gracia que aún mantenía pese a la afrenta sufrida. Mientras se vestía, decidió usar una peluca de aspecto natural, llamando a su estilista dándole instrucciones precisas, sintiendo como un tranquilo control regresaba con cada paso de preparación. Cada detalle importaba, desde las joyas hasta la postura cuidada que adoptaba, un silencioso pero potente mensaje de que enfrentaría el mundo con fuerza, que no permitiría que la crueldad ajena dictara su sentido de sí misma. Cuando legó el coque para llevarla a la iglesia, Evangelina avanzó con autoridad tranquila, su mente repasando años de sacrificios, noques de preocupación el amor que había guiado cada decisión. En ese enfoque meditativo encontró un silencioso gozo poder, la certeza de que su sola presencia, digna e inquebrantable, hablaría más fuerte que cualquier nota cruel o acción irreflexiva. Mientras pasaban la escala, sintió que la tensión de la humillación se transformaba en energía de triunfo, una victoria personal que no requería aplausos, solo la afirmación de que ella, quien había soportado amado sin fallar, podía elevarse por encima del rencor, caminar con la cabeza erguida reclamar, en ese momento, la gracia, el respeto el reconocimiento que siempre le habían pertenecido, una madre, una mujer, guardiana de su propio valor, mientras el tenue aroma de flores recién cortadas de la iglesia legaba por la ventana abierta, mezclándose con el aire matutino, recordándole que la vida es efímera, la belleza transitoria, que la fuerza, la dignidad el coraje son eternos si se atreven a mantenerlos cerca. Mientras ajustaba su vestido alisaba su peluca, se vio reflejada en el espejo, ojos brillando con desafío, labios apretados con determinación silenciosa, una guerrera probada que no se quebraría, lista para enfrentar el día sabiendo que aunque el mundo tratara de avergonzarla o disminuirla, había reclamado su poder, su esencia su narrativa.
Y ese acto de mantenerse erguida, respirar con calma y avanzar hacia la ceremonia era un acto de rebelión, resiliencia y recuperación a la vez, un testimonio de la vida que había construido, las batallas silenciosas que había librado y la fuerza inquebrantable que nadie, ni él, adversario más cruel o podría arrebatarle llamas. Marisol se sentó en el banco de madera que crujía en el patio, el sol de la tarde proyectando largas sombras que parecían reflejar el peso que oprimía su corazón, cada rayo de luz calentando su rostro e iluminando los rincones de su mente donde los recuerdos de traición, desamor y promesas incumplidas se habían asentado como polvo con los años, y mientras recorría con los dedos la áspera textura del banco, sentía el dolor de cada palabra dicha en su contra, cada mirada de Yuicho, cada achón que la había hecho dudar de su propio valor, pero bajo las capas de dolor y resentimiento, comenzó a surgir una silenciosa determinación, frágil pero persistente, recordándole que no estaba definida por las crueldades sufridas, que la persona que había tenido que ocultar tras lágrimas y silencio aún estaba allí, esperando un momento de coraje para emerger, y mientras veía a los niños correr por el patio, sus risas atravesando el espeso velo de su melancolía, se dio cuenta de cuánto había extrañado la libertad de simplemente existir, de respirar sin el peso de la expectativa la vergüenza, con cada momento que pasaba, el deseo de reclamar su vida crecía, impulsándola a enfrentar no solo a quienes la habían danado, sino también al miedo que la había mantenido cautiva por demasiado tiempo, mientras las sombras se alargaban el aire se enfriaba, pensó en los sacrificios que había hecho en nombre de la lealtad, el amor el deber, como cada uno había ido minando su confianza. Su espíritu su sentido de pertenencia, pero ahora, en la quietud del patio, percibió un cambio dentro de sí misma, un despertar sutil pero innegable, como si los años de sufrimiento se hubieran destilado en una sola verdad clara, merecía respeto, felicidad la vida que siempre había imaginado pero que había temido reclamar, esta realización, aunque acompañada del dolor agridulce de pérdidas pasadas, encendió una chispa de determinación que no podía ignorar ni suprimir, impulsándola a levantarse, enderezar la espalda de que la energía de su propia voz, decisiones poder guiar a los pasos que pronto daría, al ponerse de pie, sintiendo las piedras irregulares bajo sus pies la suave caricia de la brisa vespertina sobre su piel, comprendió que el camino por delante no sería fácil, que la ruta hacia el autodescubrimiento, la justicia la realización estaría llena de obstáculos, dudas confrontaciones, pero cada desafío representaba una oportunidad para afirmar su presencia, exigir reconocimiento reclamar la dignidad que le habían arrebatado sistemáticamente a lo largo de los años, en ese momento, Marisol se permitió imaginar un futuro donde caminaría no con duda sino con certeza inquebrantable, su corazón latiendo en armonía con sus deseos más profundos, su mente libre de la niebla del miedo el resentimiento, su alma fortalecida por la certeza de que su supervivencia ya había demostrado su resiliencia, valor capacidad de resistir, al imaginarse entrando en esa vida, una vida donde ya no sería silenciada ni ignorada, donde sus contribuciones, sentimientos existencia importarían sin disculpas, sintió un impulso de liberación responsabilidad, pues reclamarse a sí misma requiere más que coraje, exige vigilancia, honestidad la inquebrantable negativa a aceptar menos de lo que merece, mientras el patio se bachaba el sol se ocultaba en el horizonte pintando el cielo de naranja. Rosa oro desvanecido, Marisol abrazó el silencioso poder que crecía dentro de ella, entendiendo que su historia, su voz sus acciones moldearían no solo su destino sino también la percepción de quienes la rodeaban. Con una profunda inhalación que llenó sus pulmones de resolución alivio, se levantó del banco, sintiendo el sólido peso de su determinación anclándola al suelo, con cada paso hacia lo desconocido, se susurró a sí misma. Un voto que resonaba en la luz que se desvanecía, no seré disminuida. No seré ignorada. Me levantaré, reclamaré honraré cada parte de mí, pues soy la guardiana de mi propio valor ninguna fuerza puede arrebatármelo mientras caminaba hacia la noche que se acercaba. El suave susurro de las ollas el lejano murmullo del pueblo parecían afirmar su despertar, un recordatorio sutil pero poderoso de que incluso en los momentos más silenciosos, la fuerza se forja. El coraje se nutre el corazón que se niega a romperse es el corazón que finalmente prevalecerá, en esa revelación.
Marisol sintió una mezcla profunda de vulnerabilidad e invencibilidad, sabiendo que el camino por delante, aunque incierto, era suyo para navegar, conquistar y transformar en una vida de verdad sin disculpas. Resiliencia y la radiante posibilidad de alegría que tanto tiempo le habían negado. El aire de la tarde envolvía a Marisol como un manto, levando el tenue aroma de jazmín de los jardines cercanos, y mientras caminaba por las estrechas calles de su vecindario, cada paso resonaba con recuerdos que había intentado desesperadamente enterrar, cada esquina guardando fragmentos de risas, traiciones y secretos susurrados que antes parecían insignificantes pero que ahora presionaban su pecho con un peso que le dolía el corazón, y en medio de este tapiz de recuerdos, comenzó a surgir una claridad silenciosa, sutil pero persistente, recordándole que cada elección que había tomado, cada riesgo que había asumido cada momento de resistencia silenciosa no había sido en vano, pues habían formado una versión de sí misma capaz de enfrentar las tormentas por venir. Al pasar frente a las tiendas casas tenuemente iluminadas, donde las familias se acomodaban en sus rutinas nocturnas, sintió un anhelo por la inocencia que había perdido, los días despreocupados cuando la vida se medía por pequeñas alegrías en lugar de las exigencias implacables de la supervivencia, pero incluso mientras la nostalgia amenazaba con abrumarla, percibió una fuerza profunda y duradera creciendo dentro de sí, una fuerza que susurraba que era momento de enfrentar las sombras de su pasado, confrontar los miedos que había levado como compañeros no deseados por tanto tiempo y reclamar la vida que le habían arrebatado no solo las circunstancias, sino quienes habían intentado disminuir su espíritu. Cuando las primeras estrellas comenzaron a perforar el cielo oscurecido, la mente de Marisol repasó los rostros de quienes la habían dudado, engañado o abandonado, no con odio sino con el reconocimiento de que comprender la magnitud de la traición era necesario para fortalecer su determinación, construir el valor que ya no permitiría ser marginada o silenciada. En el silencioso ritmo de sus pasos sobre los adoquines, sintió el pulso de la determinación recorriendo sus venas, una promesa silenciosa de no aceptar medias verdades, excusas ni la crueldad casual de otros, porque la vida que imaginaba exigía más que mera supervivencia, exigía audacia, claridad la negativa a comprometer su integridad por nadie. Con cada respiración del fresco aire vespertino, inhalaba posibilidad exhalaba miedo, imaginando las conversaciones que tendría, las confrontaciones que enfrentaría los momentos de afirmación personal que abrirían nuevos caminos donde antes solo había duda Silencio, al acercarse a la plaza familiar, donde la fuente murmuraba con insistencia, reflejando la luz que se desvanecía en ondulaciones danzantes, se detuvo a observar el reflejo de las farolas en el agua. En esa imagen reflejada vio no solo su forma física, sino la persona en la que se había convertido, resiliente, consciente ferozmente determinada, comprendiendo que cada temblor de duda que la había paralizado podía ahora transformarse en combustible, cada recuerdo del dolor pasado, recordándole su capacidad de resistir, adaptarse levantarse, mientras la noche se profundizaba, imaginaba los rostros de quienes algún día presenciarían su fuerza, sin buscar ya su aprobación sino sintiendo satisfacción íntima al saber que el poder de definir su existencia residía enteramente en ella, inalterable ante las circunstancias, intacto frente a la traición libre de expectativas. En el silencio de la tarde, con el suave susurro de las ollas el lejano ladrido de un perro, acompañando su marca solitaria, se permitió una rara sonrisa, frágil pero genuina, reconociendo el coraje que implicaba avanzar hacia lo incierto, abrazar lo desconocido reclamar su vida como propia. Con esa sonrisa, un fuego silencioso se encendió en su pecho, calentándola desde dentro, recordándole que sin importar los obstáculos, las sombras persistentes de la duda o los fantasmas de promesas rotas, era capaz de trazar un camino definido por sus decisiones, su fuerza su visión, Mientras Marisol continuaba por las calles serpenteantes, el ritmo de sus pasos se convirtió en un mantra, cada uno resonando la declaración de que no se encollería, no flaquearía no permitiría que los ecos de su pasado dictaran la sinfonía de su futuro, porque en la quietud de la noche, bajo la atenta mirada de las estrellas que habían sido testigos de innumerables historias de lucha triunfo, sintió una certeza profunda e inquebrantable, estaba lista, en todos los sentidos, para abrazarla. Vida que le pertenecía crear, honrar a la mujer en la que había luchado por convertirse finalmente caminar sin cargas, orgullosa sin miedo hacia el siguiente capítulo de su historia, sabiendo que el camino por delante, aunque exigente, estaría iluminado por su propio coraje,
moldeado por sus decisiones Y celebrado por la fuerza inquebrantable que la había elevado hasta allí, Y mientras desaparecía en las tranquilas sombras del vecindario, su corazón latía con la promesa a sí misma de que ninguna fuerza, miedo ni dolor pasado podría disminuir las llamas. Marisol sintió los primeros indicios del amanecer rozando el horizonte al llegar a las afueras de su vecindario, el cielo pintado con suaves tonos de rosa y oro. Y en ese momento de quietud percibió la posibilidad de nuevos comienzos presionando suavemente su alma, instándola a superar los límites del miedo y el resentimiento que habían ensombrecido sus días. Y al pasar por la vieja panadería donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el fresco aire matutino, surgieron recuerdos de tiempos más simples, momentos de abundante risa, pocas preocupaciones y un mundo que parecía un campo abierto de posibilidades infinitas, pero sabía que no podía quedarse en la nostalgia, pues la vida que deseaba requería acción decisiva, búsqueda incansable y la disposición a enfrentar la incomodidad con resolución firme. Y mientras continuaba, las cal comenzaron a despertar con el suave murmullo de las rutinas diarias, comerciantes acomodando sus productos, niños corriendo en breves estálidos de alegría, vecinos intercambiando saludos cargados de familiaridad, y cada pequeña escena ordinaria le recordaba que la vida seguía con o sin su consentimiento. Y en esa comprensión, Marisol sintió un impulso de determinación, una conciencia renovada de que para reclamar su propio camino debía aprovechar sus experiencias, tanto los triunfos como las heridas, como combustible para un viaje que exigiría coraje, inteligencia y paciencia en igual medida. Y aunque el peso de traiciones pasadas aún oprimía su corazón, comprendió que la ira por sí sola no podía impulsarla, que la claridad de propósito, el pensamiento estratégico y la fuerza silenciosa y persistente que había cultivado durante años de resistencia eran sus aliados más fieles. Y al pasar por la pequeña plaza donde la fuente brillaba con la luz temprana reflejando fugaces destellos de su expresión determinada, hizo un voto silencioso consigo misma, que cada decisión que tomara de ahora en adelante honraría los sacrificios que había soportado, las lecciones aprendidas y la persona por la que había luchado tan intensamente. Y con cada paso sintió como los temores cedían al ritmo constante de la resolución, las dudas antes pesadas transformadas en una brújula que la guiaba en la incertidumbre. Y en el sutil susurro de las ollas, el lejano canto de un gallo y el tenue murmullo de la vida que despertaba, percibió una silenciosa sinfonía de aliento, como si el universo mismo conspirara para recordarle que era capaz de más de lo que jamás había imaginado. Y con esa conciencia, una nueva paz se asentó sobre ella, no la calma ingenua de la ignorancia, sino la serenidad ganada con esfuerzo de alguien que había enfrentado tormentas. Y emergido con espíritu intacto. Y al ascender una pequeña colina con vista al pueblo, pudo ver los tecos familiares extendiéndose a lo lejos, cada uno representando vidas entrelazadas con lucas, alegrías, fracasos y triunfos. Y reconoció que su historia, aunque profundamente personal, también era un hilo en el tapiz más amplio de la experiencia humana, un recordatorio de que la resiliencia, el coraje y la búsqueda de dignidad son universales. Y que al reclamar su vida con intención deliberada, podía honrar no solo a sí misma sino las innumerables batallas invisibles de quienes la rodeaban. Y mientras el sol ascendía, derramando calor y luz sobre la cal, se permitió un raro momento de gratitud, pues incluso en medio de la dificultad había conservado la capacidad de sentir, esperar y actuar. Y con esa gratitud vino la claridad. Los obstáculos por delante, aunque intimidantes, no eran insuperables. Y estaba equipada no solo con inteligencia y habilidades sino con una fortaleza emocional forjada en el crisol de la adversidad. Y al detenerse al borde de la colina, inhalando el fresco aire matutino, sintió una profunda conexión con la vida que fluía a su alrededor, con las infinitas posibilidades que la esperaban. Y con la verdad inquebrantable de que ya no era una participante pasiva de su historia, sino su autora, lista para trazar un camino definido por la intención, el coraje y la integridad firme. Y con ese conocimiento, toda vacilación desapareció, reemplazada por una confianza constante de que cualesquiera que fueran los desafíos por venir, los enfrentaría con un corazón tierno e indestructible, una mente aguda y compasiva. Y un espíritu que se negaba a inclinarse ante el miedo, la injusticia o la duda. Y mientras Marisol descendía la colina, integrándose nuevamente con el pueblo que despertaba, levaba consigo la silenciosa y estimulante sensación de agencia, el conocimiento excitante de que hoy, como cada día venidero, podía elegir cómo actuar.
En quien convertirse Y que legado de Yar, Y en ese triunfo silencioso, sintió, quizás por primera vez en años, que la vida que había imaginado, cultivada a través del dolor Y la perseverancia, no era un sueño lejano sino una realidad tangible esperando a ser reclamada. Y mientras los ritmos del pueblo la levaban hacia adelante, cada sonido, aroma Y sombra se convertía en un testimonio de la vida por la que había lucado Y de la resolución inquebrantable que definiría su camino a partir de ese momento. Y con cada paso reafirmó en silencio, con firmeza e inquebrantablemente: estoy aquí. Estoy lista. Y no volveré a ser disminuida. A medida que la manana se desplegaba, los pasos de Marisol la elevaron más profundo al corazón del pueblo, pasando por tiendas familiares con sus letreros brillantes Y el aroma del café recién eco que se derramaba en la escala. Y cada rostro que encontraba parecía reflejar un fragmento de su propio camino, algunos marcados por la dificultad, otros iluminados por alegrías fugaces. Y en ese momento comprendió que cada persona llevaba consigo una historia de supervivencia, resiliencia y sueños no expresados. Y este reconocimiento la humildecía Y fortalecía a la vez, recordándole que sus propias lucas, aunque intensamente personales, eran parte de una experiencia humana más amplia, un mosaico de incontables vidas entrelazadas. Y con cada latido sentía una claridad creciente sobre las decisiones que le esperaban, las acciones que definirían no solo su presente sino también el legado que dejaría. Y al acercarse al viejo puente que cruzaba el pequeño río del pueblo, cuyas aguas brillaban bajo el sol matutino como plata líquida, la embargó un sentido de continuidad, el río fluyendo constante e indiferente a las pruebas Y triunfos de quienes vivían en sus orillas, pero levando cada momento hacia adelante como parte de su interminable viaje. Y comprendió que, como el río, podía dejarse fluir por la vida con propósito, absorbiendo las lecciones del pasado, liberando lo que ya no le servía. Y avanzando deliberadamente hacia un futuro que pretendía moldear con cada fibra de su ser. Y al barrer el puente el viento, trayendo consigo los aromas mezclados de tierra húmeda, flores en flor. Y lluvia distante, sintió un impulso de determinación que trascendía el miedo, la duda o la vacilación, una convicción constante Y luminosa de que era capaz de más de lo que jamás había imaginado. Y esta conciencia la llenó de emoción Y solemne responsabilidad, pues el camino que ahora recorría exigía coraje temperado con sabiduría, acción guiada por paciencia Y un corazón sintonizado con la compasión Y la prudencia. Y entendió que cada interacción, cada decisión, cada pequeño acto de intención podía generar ondas que afectaban vidas más a la de su percepción inmediata. Y esta conciencia la arraigó, recordándole que su viaje no era solo para ella, sino para los innumerables hilos invisibles que la conectaban con la comunidad, con las personas cuyas lucas reflejaban las suyas. Y con el futuro que esperaba cultivar, un futuro donde la justicia, la dignidad Y la integridad no fueran meros ideales sino realidades vivas. Y al descender del puente hacia la animada plaza del pueblo, los sonidos del comercio matutino llenaban el aire, el golpeteo de los platos en la pequeña cafetería, la risa de los niños corriendo entre los carritos, los gritos de los vendedores ofreciendo frutas Y verduras, cada nota resonando con una vitalidad que parecía afirmar su propia determinación creciente. Y en ese momento, Marisol sintió una conexión íntima con la vida misma, una comprensión profunda de que sus decisiones, su coraje Y su persistencia eran esenciales no solo para su supervivencia sino para la sutil Y profunda conformación del mundo a su alrededor. Y al detenerse brevemente en una esquina donde la luz del sol se filtraba entre los árboles en rayos dorados, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, se permitió reconocer el peso de su pasado, las traiciones, las pérdidas Y el dolor que habían esculpido su alma con precisión, pero no se quedó en la tristeza, pues sabía que el dolor, cuando se reconoce íntegra, se convierte en poder. Y que las cicatrices que levaba no eran símbolos de debilidad sino emblemas de resiliencia, cada una un testimonio de batallas libradas, lecciones aprendidas Y fuerza ganada. Y con ese reconocimiento sintió una confianza tranquila, casi sagrada, asentándose en sus huesos, una sensación firme Y constante de preparación que impregnaba cada paso de propósito. Y mientras continuaba por la plaza, sorteando rostros familiares Y tiendas modestas, imaginó la vida que pretendía crear, una vida de autonomía, claridad Y dignidad, una vida donde su intelecto, empatía Y coraje servirían como escudo Y faro,
guiándola en la incertidumbre mientras iluminaban el camino para otros que caminaran a su lado. Y en esta visión sintió un hilo delicado e irrompible que la conectaba con la esperanza misma, un salvavidas que le recordaba que sin importar lo traicionero del terreno, lo intimidante de los obstáculos o la profundidad de las sombras de traiciones pasadas, poseía dentro de sí un reservorio inagotable de fuerza, determinación y resolución, y con cada momento que pasaba, mientras el pueblo vibraba de vida a su alrededor, se sintió no solo participante de su historia sino arquitecta consciente de su destino, consciente de la responsabilidad y la oportunidad que representaba cada elección, y comprendió que el camino por delante exigiría cada faceta de su ser, pero lo abrazó con gratitud, coraje e intención inquebrantable, pues había soportado las tormentas de la vida y emergido con un espíritu ni fracturado ni sometido, y en ese momento de claridad, de pie en medio del pulso de la vida cotidiana, hizo un voto silencioso pero potente consigo misma, que avanzaría con integridad, resiliencia y corazón, que reclamaría su futuro con audacia y que nada, ni miedo, injusticia ni duda, la desviaría del rumbo que había elegido deliberadamente, y al salir Marisol de la plaza hacia la Scala. Familiares que conducían al borde del pueblo, levaba consigo la profunda certeza de que su vida, su capacidad de actuar y sus sueños eran finalmente, inequívocamente, suyos para comandar, y que cada nuevo amanecer sería un lienzo sobre el que pintaría con los colores del coraje, la claridad y la esperanza inquebrantable. A medida que el sol ascendía, derramando su cálida luz dorada sobre el pueblo, Marisol avanzaba con pasos deliberados hacia las afueras, donde los edificios se volvían escasos y la familiar cacofonía del comercio cedía al tranquilo murmullo de la naturaleza. Y sintió una serenidad casi sagrada apoderarse de ella, el aire impregnado del aroma de flores silvestres y tierra húmeda, recordándole que la vida, con todo su caos e imprevisibilidad, también ofrecía momentos de profunda belleza y claridad, y con cada inhalación absorbía no solo el aire fragante sino también la sensación de posibilidad que parecía recorrer los campos abiertos frente a ella, el viento rozando su piel como una afirmación suave, susurrándole que estaba exactamente donde debía estar, consciente sin embargo de que el camino por delante exigiría vigilancia, discernimiento y un compromiso inquebrantable con sus principios. Y al acercarse a un pequeño bosque bordeando un sendero de tierra serpenteante, se detuvo a observar la interacción de luz y sombra sobre las hojas, la delicada danza de la naturaleza reflejando la dualidad en su interior, la vulnerabilidad que la había acompañado en el dolor y la traición, y la fuerza resiliente que había crecido silenciosa y persistentemente con cada prueba superada. Y en ese momento comprendió con claridad y asombro que las transformaciones más profundas de la vida a menudo surgen del crisol del sufrimiento, que las heridas que levaban no eran obstáculos sino laves que desbloqueaban reservas más profundas de comprensión, empatía y coraje, y mientras se permitía permanecer en el bosque, sintiendo el sutil pulso de la vida en cada rama que crujía y cada insecto zumbando, reflexionó sobre las relaciones que había navegado, las alianzas y traiciones, los momentos de ternura y crueldad, y entendió que cada uno la había moldeado, afinado y preparado para el viaje que ahora abrazaba con los ojos abiertos y el corazón firme, consciente de que cada paso, cada decisión, resonaba más a la de su propia vida, afectando la compleja red de conexiones que la unía a la familia, amigos e incluso desconocidos cuyas vidas se cruzaban con la suya de manera fugaz pero significativa. Y al comenzar a caminar por el sendero que se adentraba en la naturaleza, el ritmo de sus pasos se sincronizó con la cadencia de sus pensamientos, emergiendo una armonía meditativa mientras consideraba el equilibrio entre acción y paciencia, ambición y humildad, coraje y prudencia. Y en este estado reflexivo sintió una renovada determinación de actuar con integridad e intención, asegurándose de que la vida que construía estuviera alineada con sus valores, su visión y su compromiso inquebrantable de honrar no solo a sí misma sino la confianza, el amor y las lecciones recibidas de otros, y al abrirse los árboles a un pequeño claro banado por el sol, revelando una colina distante coronada de flores silvestres mechándose suavemente con la brisa, visualizó la cima como metáfora de los logros que deseaba alcanzar en su propia vida, cada flor un símbolo de esperanza, éxito y las victorias silenciosas que se acumulan con el tiempo. Y comprendió aún más que,
Aunque los desafíos Y retrocesos eran inevitables, no eran insuperables ni definitorios, pues su resiliencia, visión Y determinación eran fuerzas capaces de transformar la adversidad en oportunidad, el miedo en motivación Y el dolor en sabiduría. Y con cada paso hacia la cima levaba la conciencia de que su viaje era tanto personal como universal, que las lucas que enfrentaba se reflejaban en innumerables vidas, Y que al abrazar su camino con coraje, claridad Y corazón, contribuía, aunque en pequeños gestos, al tapiz más amplio de la vida, fortaleciendo conexiones, fomentando la esperanza e inspirando resiliencia. Y al acercarse a la cima, con la vista abriéndose a un panorama de colinas ondulantes, arroyos brillantes Y montañas lejanas bañadas en la suave luz de la mañana, sintió un profundo sentido de gratitud, humildad Y empoderamiento, consciente de que el viaje, con toda su imprevisibilidad, dolor Y alegría, era exactamente lo que necesitaba para convertirse en la persona que estaba destinada a ser, plenamente presente, consciente Y viva. Y al detenerse en la cumbre, dejando que el viento la envolviera en un abrazo gentil, reconoció en silencio la totalidad de su pasado, el peso de sus decisiones, las lecciones grabadas en su ser. Y se permitió un momento de triunfo silencioso. Comprendiendo que había resistido, crecido Y evolucionado, Y que el horizonte frente a él era vasto, invitador Y suyo para navegar con coraje, gracia Y determinación inquebrantable. Y en esa quietud sagrada hizo un voto nódico de avanzar con claridad, propósito Y con pasión, levando la sabiduría de su viaje al próximo capítulo de su vida, consciente de que cada paso a partir de este momento era un acto deliberado de creación, una elección consciente de vivir plenamente, con audacia Y autenticidad. Y que al abrazar este camino honraba no solo a sí misma sino el intrincado, bello Y a veces doloroso tejido de la vida que la había elevado a este preciso, luminoso punto de despertar, comprensión Y resolución empoderada. Al descender Marisol de la cima de la colina, el mundo se desplegaba ante ella con una grandeza casi cinematográfica, los valles extendiéndose como un tapiz vivo pintado en tonos de verde Y oro. Los ríos brillando como cintas de plata líquida bajo la caricia del sol. Y en esa inmensidad se sintió a la vez diminuta e infinita, una paradoja que despertó algo profundo en su interior, la conciencia de su fragilidad junto al inmenso potencial que portaba. Y con cada paso por el sendero serpenteante. Reflexionó sobre la compleja red de elecciones, encuentros fortuitos Y consecuencias imprevistas que habían moldeado su vida, las traiciones que la habían herido profundamente, las bondades que sanaron aunque parecieran insignificantes, los momentos de duda que amenazaron con deshacer su resolución Y los destellos de claridad que la impulsaron cuando la oscuridad parecía insuperable, reconociendo que la esencia de su viaje no era solo sobrevivir sino transformarse, convertir el dolor en comprensión, la ira en enfoque Y la incertidumbre en una búsqueda firme de propósito. Y al pasar entre racimos de flores silvestres, rozó con sus dedos los delicados pétalos, maravillándose de su resiliencia, de cómo prosperaban a pesar de los vientos fuertes Y tormentas impredecibles, viéndose reflejada en ellas, un símbolo de perseverancia Y fuerza silenciosa. Y mientras continuaba. La brisa traía risas Y sonidos de vida desde un pequeño pueblo en el valle, recordándole que la conexión, la comunidad Y la humanidad compartida eran tan vitales como la soledad Y la reflexión. Y sintió gratitud por quienes caminaron a su lado, aunque fuera brevemente, moldeando su entendimiento de confianza, lealtad Y empatía. Comprendiendo que su viaje no solo se trataba de su despertar, sino también de la sutil influencia que ejercía en la vida de otros, los impactos invisibles de sus decisiones, acciones Y palabras. Y con esta conciencia vino responsabilidad Y empoderamiento, sabiendo que podía fomentar esperanza, inspirar resiliencia Y catalizar cambios simplemente encarnando integridad, coraje Y compasión. Y al acercarse a un pequeño puente de madera sobre un arroyo brillante, se detuvo a observar el agua fluir, reflejando la luz del sol en un caleidoscopio de patrones brillantes. Y en su fluidez vio una metáfora de la vida misma, siempre en movimiento, siempre cambiante, capaz de gentileza Y fuerza. Y se permitió absorber la lección de que la rigidez Y el miedo eran inútiles, que abrazar la fluidez Y la adaptabilidad le serviría mucho más que aferrarse a la certeza. Y al cruzar el puente sintió la vibración de las tablas bajo sus pies anclándola, un recordatorio tangible del momento presente.
de la realidad sensorial de la existencia, respirando profundamente Y sintiendo una firme resolución consolidarse dentro de ella, el compromiso de enfrentar los desafíos no con ansiedad sino con claridad, discernimiento Y coraje, Y al adentrarse por un denso bosque de árboles imponentes, sombras extendiéndose como brazos protectores sobre el suelo, percibió un sentido de santuario, el mundo desacelerándose, el ruido desvaneciéndose, dejando solo el coro rítmico de ollas susurrantes, pájaros cantando Y el suave movimiento de pequeños animales, Y en esa quietud confrontó sus miedos Y dudas persistentes, nombrándolos, reconociéndolos Y dejándolos pasar sin aferrarse, transformando el miedo en conciencia. La duda en estrategia Y, la incertidumbre en posibilidad, Y al emerger del bosque aún claro banado por el sol, se desplegó ante él la visión de un lago distante Y sereno, su superficie lisa como un espejo reflejando el cielo Y las nubes con perfecta simetría. Y sintió un profundo sentido de alineación, como si el universo mismo hubiera orquestado ese momento, ofreciéndole claridad Y perspectiva. La oportunidad de ver la vastedad de la vida Y el camino preciso que había talado para sí misma mediante la persistencia, la reflexión Y el coraje, Y al estar junto al agua se permitió contemplar el viaje que aún tenía por delante, los caminos desconocidos, las decisiones que demandarían sabiduría Y compasión, las pruebas Y triunfos que inevitablemente la formarían. Y sintió una confianza profunda e inquebrantable de que estaba preparada, que el reservorio interno de fuerza, resiliencia Y empatía que había cultivado era más que suficiente para guiarla. Y susurró un voto silencioso de continuar moviéndose con integridad, intención Y corazón abierto. Abrazando la complejidad, belleza e imprevisibilidad de la vida, honrando tanto la luz como la sombra dentro de sí Y en el mundo, Y al ponerse el sol, tiñendo el lago de dorado, finalmente sintió el peso de los arrepentimientos pasados levantarse, reemplazado por la promesa luminosa del potencial, la intoxicante posibilidad de convertirse no solo en la persona que siempre imaginó sino en una fuerza de influencia positiva, un testimonio viviente del poder del coraje, la reflexión Y el compromiso. Inquebrantable, Y al alejarse del lago, con su sombra extendiéndose sobre la hierba, avanzó con propósito deliberado, corazón firme, mente clara Y espíritu encendido, sabiendo que cada elección, cada paso, cada latido la acercaba al cumplimiento de un viaje que era a la vez profundamente personal Y universal, Y que al abrazarlo plenamente, no solo honraba su pasado sino que iluminaba un camino para quienes podrían seguir, dejando tras de sí huellas de esperanza, resiliencia Y la belleza duradera de una vida vívida con claridad, coraje Y compasión. A medida que las sombras de la tarde se alargaban Y los primeros indicios del crepúsculo pintaban el horizonte con púrpuras tenues Y naranjas ardientes, Marisol caminaba por un sendero estrecho e irregular que bordeaba un acantilado, el viento yugando con su cabello Y levando consigo el aroma de hierbas silvestres Y de lejanos hogares en lamas dispersos abajo, Y cada paso requería atención cuidadosa, no solo por seguridad sino como meditación sobre el delicado equilibrio entre coraje Y temeridad, el acto físico de caminar reflejando el viaje interior que había navegado durante años, un laberinto de dolor, anhelo, esperanza Y revelación, recordando los rostros de quienes había amado Y perdido, los momentos de traición que quemaron su corazón, las bondades fugaces que encendieron chispas de confianza Y las innumerables decisiones que la llevaron a este punto preciso, donde el mundo parecía vasto pero conectado íntimamente, cada olla, piedra Y onda de agua resonando con significado si se tomaba el tiempo para notarlo, sintiendo el peso de la memoria presionando suavemente sus hombros, recordándole que, aunque había avanzado, el pasado permanecía como compañero, sus lechones Y cicatrices moldeando su resiliencia, determinación Y empatía, Y al curvarse el sendero cerca del borde del acantilado, revelando una vista panorámica del valle Y las montañas, se detuvo, dejando que la inmensidad de la escena la envolviera, sintiéndose simultáneamente humilde Y estimulada, la paradoja de insignificancia Y posibilidad entrelazándose en un complejo baile dentro de su pecho, pensando en las innumerables historias que se desarrollaban en el mundo abajo, vidas intersectándose de maneras que nunca podría comprender del todo, Y aún así comprendió que cada interacción, el hecho Y gesto importaba, un efecto que se extendía mucho más allá de la percepción inmediata, sintiendo un renovado sentido de propósito, la claridad de que sus acciones, por pequeñas que
fueran, contribuían al delicado e intrincado tejido de la existencia. Y cuando las primeras estrellas comenzaron a perforar el cielo crepuscular, levantó la vista, maravillándose del vasto cosmos. Las constelaciones como testigos silenciosos de las lucas triunfos de la humanidad, impactada por la yuxtaposición de permanencia fugacidad, la danza eterna de luz sombra. Como incluso en los actos más pequeños de bondad o coraje había un eco de lo infinito, recordándole que formaba parte de algo mayor, algo inefablemente bello. En esa realización su peco se expandió con asombro. Determinación, la tensión de heridas pasadas suavizándose, reemplazada por una deliberada aceptación de la posibilidad, un compromiso de vivir plenamente, auténtica valientemente. Al descender el sendero hacia un pequeño bosque banado por la luz plateada de la luna, notó el delicado juego de sombras ollas, el suave susurro de criaturas nocturnas, el sutil zumbido de la vida persistiendo en armonía silenciosa, recordándole que la resiliencia no es ruidosa ni ostentosa sino paciente, duradera a menudo invisible. Extraño fuerza de esto, sintiendo que su propia resolución se endurecía, no con rigidez sino con determinación firme e inquebrantable para enfrentar desafíos con claridad, compasión e integridad, pensando en quienes dudaron de ella, la traicionaron subestimaron. En lugar de enojo o venganza, permitió que una energía tranquila concentrada se asentara dentro de sí. La sensación de estar más a la de probarse a nadie, que la única validación requerida era la fidelidad a sus propios principios el coraje de actuar conforme a ellos, al llegar a un pequeño claro con vista a un lago sereno, cuya superficie reflejaba la luna las estrellas como un espejo del cielo, se arrodilló para tocar el agua, sintiendo su esencia fresca fluida, reconociendo el simbolismo, el movimiento constante, la capacidad de adaptarse, aceptar el cambio sin resistencia fluir alrededor de obstáculos manteniendo la dirección, permitiéndose una pequeña sonrisa, un reconocimiento silencioso de las dificultades triunfos del viaje, sabiendo que cada paso, traspié salto había contribuido a la persona que se había convertido. En ese momento el mundo parecía a la vez íntimo e infinito, un espacio donde posibilidad consecuencia bailaban en delicado equilibrio, haciendo una promesa silenciosa de continuar moviéndose con propósito, abrazar la vida con su caos serenidad, nutrir conexiones, cultivar resiliencia actuar con integridad inquebrantable. Mientras la noche se profundizaba, con el aire fresco sobre su piel, se mantuvo de pie, sintiendo el peso del pasado del futuro en armonía, su espíritu encendido con claridad, resolución un profundo duradero sentido de pertenencia, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que cada latido, cada elección, cada acto de coraje o bondad se expandiría, moldeando no solo su destino sino la vida de quienes cruzarán su camino. En esa comprensión silenciosa profunda, Marisol sintió una paz inquebrantable, una confianza luminosa de que, aunque el camino adelante traería pruebas e incertidumbres, estaba completamente equipada, plenamente presente totalmente comprometida con el viaje de convertirse no solo en sobreviviente de las circunstancias, sino en creadora consciente deliberada de una vida rica en significado, compasión poder transformador. Al despuntar el alba sobre las colinas lejanas, un suave rubor de rosa oro se derramaba por el horizonte. Marisol se detuvo al borde del pequeño pueblo que había alcanzado tras días de caminar, sintiendo el peso combinado del agotamiento la anticipación sobre su cuerpo espíritu, cada respiración recordándole tanto la supervivencia como la esperanza. Mientras observaba a los aldeanos comenzar sus rutinas matutinas o cuidando animales, encendiendo fuegos e intercambiando saludos silenciosos, se dio cuenta de que la vida, en sus ritmos ordinarios, albergaba una belleza extraordinaria, una persistencia gracia que a menudo pasaban desapercibidas en la prisa de la ambición el caos. Pensó en su propio camino, los desamores, las traiciones las alegrías fugaces que habían forjado su resiliencia afinado sus instintos. Al poner un pie en el empedrado que atravesaba la plaza del pueblo, los sonidos de la vida, el crujido de los carros de madera, la risa de los niños, el ladrido distante de un perro, se entrelazaban con los latidos de su corazón, creando una sinfonía de presencia que la anclaba al momento. Reflexionó sobre quienes había dejado atrás, los rostros de seres queridos extraños, las decisiones tomadas los caminos recorridos, comprendiendo que cada interacción cada elección era un hilo que tejía el tapiz de su vida, rico en color, sombra luz.
De esta comprensión surgió una determinación serena, una disposición a abrazar lo desconocido sin miedo, sabiendo que el coraje que había cultivado no era la ausencia de dudas, sino el dominio de avanzar pese a ellas. Al pasar por un pequeño mercado donde los vendedores exhibían frutas frescas, hierbas y tejidos artesanales, los colores vibrantes y aromas encendieron un calor en su interior, recordándole que la belleza y el sustento se encuentran a menudo en las formas más sencillas. Se detuvo para admirar a un niño que ofrecía una canasta de flores silvestres a una mujer mayor, un intercambio pequeño pero profundamente significativo. Y comprendió que estos gestos aparentemente triviales tenían un peso mayor que cualquier ambición grandiosa. La bondad, la atención y la presencia moldeaban las corrientes invisibles de la vida, uniendo a las personas a través del tiempo y las circunstancias. Recordó los momentos de crueldad y negligencia que había sufrido, pero en lugar de dejar que la ira creciera, permitió que la gratitud por la supervivencia, por las lecciones aprendidas y por la capacidad de seguir reconociendo la bondad llenara su corazón. En esa conciencia sentida descubrió un poder silencioso, la capacidad de navegar por el mundo con compasión templada por discernimiento. Mientras el sol ascendía, derramando calor sobre los tecos del pueblo iluminando los caminos serpenteantes, se sintió atraída hacia el borde de un río tranquilo, sus aguas reflejando el cielo en patrones ondulantes, la corriente suave un espejo de sus pensamientos fluidos y emociones cambiantes. Se arrodilló para tocar el agua fresca, sintiendo la continuidad de la vida la inevitabilidad del cambio, comprendiendo que, así como el agua se adaptaba perduraba, ella también debía permanecer flexible, resiliente y firme en su propósito. Al levantarse continuar a lo largo de la ribera, pasó junto a grupos de flores árboles que parecían asentir silenciosamente a su presencia, una comunión tranquila con la naturaleza que ofrecía consuelo guía. Contempló las innumerables historias, dificultades y triunfos contenidas en ese pueblo en otros similares, cada vida un hilo intrincado en la vasta tela invisible de la humanidad, y comprendió que su viaje, aunque único, resonaba con temas universales de lucha, esperanza, redención y coraje. Se permitió un momento para respirar profundamente, absorbiendo el aroma de la tierra, el río la manana. El tenue zumbido de los insectos el canto distante de los pájaros componiendo una sinfonía de vida que resonaba con el ritmo de su propio corazón. Sintió una promesa silenciosa formándose dentro de sí, un voto de moverse por la vida con integridad, empatía determinación inflexible, de honrar sus experiencias las de los demás, y de reconocer que cada elección, por pequeña que fuera, se expandía, influyendo en vidas invisibles moldeando los contornos del destino. Al subir un suave cerro que dominaba el pueblo, se detuvo una vez más para observar la interacción de sombra luz sobre el paisaje, comprendiendo que la claridad la revelación a menudo llegaban gradualmente, no como epifanías repentinas, sino como acumulaciones pacientes de conocimiento conciencia. Sintió un renovado sentido de agencia, reconociendo que, aunque el mundo presentaba desafíos e incertidumbres, poseía las herramientas, la sabiduría la resiliencia para enfrentarlos. En ese momento expansivo silencioso, Marisol se permitió esperar con plenitud, confiar en el camino comprometerse de todo corazón a la vida que estaba construyendo activamente, una vida arraigada en la autenticidad, el coraje la profunda comprensión de que incluso frente a la adversidad, el espíritu humano perdura, evoluciona florece. El cielo vespertino se extendía sobre el pueblo, ténido de ámbar, violeta oro que se desvanecía. Marisol caminaba al borde de un pequeño huerto, el aire lleno del dulce aroma de frutos maduros el zumbido tranquilo de las cigarras, mientras sus pensamientos se entrelazaban entre recuerdos de dolor, esperanza la voluntad incansable que la había llevado hasta allí. Al rozar con los dedos la corteza rugosa de un árbol antiguo, sintió conexión con algo más grande que ella, un pulso de vida que había perdurado innumerables estaciones, tormentas transformaciones. Reflexionó sobre la fragilidad humana frente a la resiliencia de la naturaleza, como a pesar de las dificultades, el crecimiento persistía, a menudo de formas sutiles e inesperadas. Pensó en las personas que había encontrado, las traiciones bondades, los momentos fugaces de alegría las sombras persistentes de tristeza, entendiendo que cada experiencia, por pequeña que fuera, había contribuido a moldear su mundo interior.
Al descender el sol, proyectando largas sombras sobre el huerto, observó a una niña cuidando cuidadosamente un pequeño jardín, con manos gentiles pero precisas, un cuidado que revelaba paciencia y amor, reflejando la dedicación silenciosa que Marisol había cultivado a lo largo de los años. Sintió un sentimiento de complicidad, reconociendo que los seres humanos podían mostrar notable resiliencia, creatividad y ternura incluso en la adversidad, y permitió que una gratitud profunda por su viaje llenara su corazón, por las lecciones en el dolor la sabiduría ganada con la perseverancia. Al avanzar, risas distantes llegaron a sus oídos, levadas por la brisa, y sonrió, comprendiendo que la alegría, aunque efímera, era un hilo esencial en el tapiz de la vida, y que en estos pequeños momentos a menudo florecía la esperanza, resistente y duradera, como flores silvestres que crecen entre las grietas de los senderos de piedra, aparentemente frágiles pero firmes. Reflexionó sobre las decisiones tomadas, los riesgos asumidos, los puentes cruzados y quemados, y comprendió que el sentido de la vida no se alaba en la perfección ni en evitar el sufrimiento, sino en el valor de continuar, crear, conectar y abrazar cada día con intención y autenticidad. Al acercarse a un pequeño puente de madera sobre un arroyo tranquilo, tocó el agua, sintiendo la corriente fría deslizarse entre sus dedos, un recordatorio tangible de que el tiempo avanzaba, llevando consigo tanto dolor como renovación. En ese simple acto encontró claridad, un arraigo en el presente que permitió suavizar los arrepentimientos pasados y transformar las heridas en lechones. Comprendió que su fuerza no residía solo en sobrevivir, sino en la capacidad de mantenerse abierta, amar, perdonar y confiar en el devenir del camino. Cuando el cielo se oscureció hasta un índigo profundo, salpicado por las primeras estrellas, continuó por el sendero, cada paso resonando con su resolución, cada respiración un testimonio de su resiliencia. Reconoció la interconexión de todas las cosas, cómo sus acciones se expandían, tocando vidas de formas visibles e invisibles, y comprendió que incluso en soledad nunca estaba realmente sola, que la presencia de otros, la memoria de quienes había perdido y de los que aún encontraba, formaban una red de apoyo y significado que la impulsaba hacia adelante. Mientras la noche abrazaba completamente el pueblo, con linternas parpadeando en las ventanas y el murmullo suave del atardecer asentándose sobre la tierra, Marisol sintió una paz profunda y envolvente, un sentido de armonía con su interior y con el mundo que la rodeaba, y permitió que una gratitud silenciosa y profunda llenara su ser, reconociendo que su viaje, aunque marcado por pruebas, la había equipado con discernimiento, empatía y un coraje inquebrantable. Sabía que cualquier desafío que surgiera lo enfrentaría con la misma integridad, compasión y determinación que la habían guiado hasta allí. Al llegar a un pequeño claro con vista al huerto y al río más allá, vio la luna creciente, plateada y luminosa, se detuvo, absorbiendo la belleza expansiva y la armonía de la noche y la naturaleza. Y sintió un renovado sentido de propósito, una certeza silenciosa pero poderosa de que la vida, en toda su complejidad, ofrecía infinitas oportunidades de crecimiento, conexión y plenitud. En ese momento sereno y luminoso, Marisol abrazó la totalidad de su ser, lista para continuar su camino con claridad, esperanza y un compromiso inquebrantable de vivir plenamente, con autenticidad y valentía. El amanecer se deslizó sobre el horizonte, tiñendo el cielo con suaves pinceladas de rosa y oro, y Marisol caminaba por un tranquilo camino rural, su mente aún centrada en las revelaciones de la noche anterior, en la calma y claridad que había encontrado cerca del huerto, y aún así sabía que la vida nunca se detenía realmente, que el peso de las responsabilidades, los ecos de conflictos pasados y los miedos no expresados que la acompañaban como sombras exigían atención. Reflexionó sobre el pequeño pueblo que había llegado a conocer, los rostros marcados por historias de perseverancia, tristeza y triunfos no celebrados, cada persona un testimonio vivo de resiliencia. Y sintió tanto un sentido de compañerismo como de responsabilidad silenciosa, comprendiendo que las decisiones que tomaba las acciones que emprendía repercutían más allá de su propia vida, tocando a otros de maneras visibles e invisibles. Mientras caminaba, el suave crujido de la grava bajo sus gastados zapatos resonaba como un metrónomo de sus pensamientos, recordándole el paso del tiempo y la urgencia de actuar con intención y valentía.
Reflexionó sobre las relaciones que había cultivado Y, aquellas que había dejado de caer, sobre el delicado equilibrio entre la autopreservación y la apertura. Y reconoció los momentos en que el orgullo, el miedo o la ira habían nublado su juicio, pero también vio el crecimiento que surgía al enfrentar esos instantes con honestidad. Las lecciones aprendidas estaban grabadas profundamente en ella, no como cargas, sino como luces guía que iluminaban el camino por delante. Pensó en su familia, los sacrificios, el amor tácito, las silenciosas frustraciones que acompañan el cuidado y la preocupación. Y comprendió que el amor, como la valentía, requería persistencia, paciencia y la disposición de perdonar, tanto a uno mismo como a los demás. Al pasar por una pequeña fuente en el centro del pueblo, el suave murmullo del agua reflejando la luz matinal, sintió un profundo sentido de continuidad, el ritmo ininterrumpido de la vida, de generaciones entrelazadas por la historia compartida, las dificultades y la esperanza. Se arrodilló para tocar la superficie fresca, el agua resbalando entre sus dedos como momentos fugaces de claridad. Y comprendió que su fuerza no residía solo en la capacidad de soportar, sino en la habilidad de nutrir, conectar e inspirar resiliencia en otros. Pensó en la niña del huerto, en las silenciosas lecciones aprendidas de la naturaleza, la observación, la paciencia. Y vio en esa inocencia y dedicación un reflejo de sí misma, entendiendo que la sabiduría y el coraje se cultivan con el tiempo, a menudo en silencio, en momentos desapercibidos de práctica, reflexión y perseverancia. Sintió un oleaje de gratitud por quienes la habían guiado, desafiado e incluso traicionado, pues en cada encuentro, doloroso o alegre, había ganado visión y profundidad de carácter. A medida que el sol se elevaba, derramando su cálido resplandor sobre los tellados y callejuelas, avanzó hacia el borde del pueblo, donde los campos se extendían sin fin, las altas hierbas doblándose graciosamente con la brisa. Y pensó en las posibilidades que aguardaban más allá de los límites conocidos, los caminos inexplorados que requerían valor para ser recorridos. Sintió el despertar de la anticipación, matizada por la reflexión, comprendiendo que el viaje de la vida era una delicada danza de riesgo, resiliencia y esperanza. Y acogió la incertidumbre, entendiendo que la belleza de la existencia residía en abrazar lo desconocido con un corazón abierto tanto a la alegría como al dolor. Al detenerse para observar una bandada de aves alzar el vuelo contra el sol naciente, su movimiento sincronizado le recordó la armonía en medio del caos. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones del fresco aire matutino. Y afirmó silenciosamente que avanzaría con intención, compasión e integridad inquebrantable, honrando tanto las lecciones del pasado como las posibilidades del futuro. Sintió una conexión profunda con la tierra, con las personas y con el legado que construía con cada paso, una sensación de plenitud no basada en la perfección, sino en el coraje, la autenticidad y la incansable búsqueda de propósito. Mientras el pueblo despertaba lentamente a su alrededor, con los primeros sonidos de trabajo, risas y vida emergiendo en las calles y hogares, Marisol continuó por el camino, cada pisada resonando con la resiliencia y esperanza que levaba dentro, comprendiendo que el viaje era constante, que cada día ofrecía desafíos y oportunidades. Y abrazó plenamente esta realización, lista para enfrentar lo que viniera con ojos abiertos, corazón abierto y un firme compromiso de vivir plena, honesta y valientemente. El sol de la tarde banaba ahora el pueblo en una neblina dorada, proyectando largas sombras sobre las calles empedradas y las ventanas con póstigos. Y Marisol sintió que la cálida luz se filtraba en sus huesos mientras caminaba hacia el viejo puente al borde del río, un lugar que a menudo buscaba cuando necesitaba claridad y calma. Al acercarse, vio las familiares ondas del agua danzar sobre las piedras, reflejando fragmentos de luz como recuerdos dispersos a lo largo del tiempo. Y recordó todas las pruebas que había soportado, las traiciones, los momentos de miedo, las noches en que las lágrimas habían nublado su visión, pero también evocó las victorias, pequeñas y grandes, las conexiones que la habían sostenido. Y el amor silencioso y sencillo que la había anclado de formas que las palabras nunca podrían expresar. Completamente. Se detuvo en el puente, apoyándose en la barandilla para observar el agua deslizarse, sabiendo que la vida, como el río, avanzaba implacable, constante y hermosa en su permanencia. Reflexionó sobre las personas que había conocido, aquellas que habían marcado su camino, ya fuera con bondad o con desafío, cada una dejando una huella que contribuía al tapiz de su alma.
Y sintió una profunda gratitud por la sabiduría adquirida en cada encuentro, por el crecimiento surgido de la adversidad y la resiliencia forjada en el crisol de la experiencia. Mientras seguía con la mirada los patrones de luz sobre el agua, pensó en su familia, en las generaciones anteriores, en el legado que le habían dejado, tanto hablado como silencioso. Y comprendió que sus propias decisiones ahora contribuirían a esa misma línea, moldeando el futuro de manera sutil pero profunda. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas acerca del perdón, de soltar la ira que puede envenenar el espíritu, de abrazar la vulnerabilidad como fortaleza no como debilidad. Y reconoció que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la disposición a avanzar pese a él, guiada por la integridad, la compasión y un sentido de propósito inquebrantable. Pensó en los niños del pueblo, sus risas resonando suavemente desde los campos, y sintió un oleaje de esperanza, sabiendo que nutrir a la próxima generación no era solo una obligación, sino un privilegio, una oportunidad de sembrar valores, resiliencia y amor que se extenderían más allá de su comprensión. Permitió que una sonrisa tranquila se dibujara en su rostro, un raro momento de paz sin guardas, mientras una bandada de aves cruzaba el cielo, su vuelo elegante, libre y desenfrenado, recordándole que la vida, con toda su belleza e imprevisibilidad, requería tanto valentía como entrega. Sintió un profundo sentido de plenitud, no como un final, sino como la armonía alcanzada mediante la aceptación, la reflexión la elección consciente de vivir cada momento plenamente. Al girar del puente para regresar al corazón del pueblo, percibió el suave murmullo de las ollas, el lejano parloteo de los vecinos, el aroma del pan recién horneado. Y comprendió que el hogar no era solo un lugar, sino un sentimiento cultivado en los corazones, en las experiencias compartidas, en el coraje de mantenerse conectados. Avanzó con paso ligero, cada pisada un testimonio del camino recorrido, del crecimiento alcanzado y de la esperanza que llevaba consigo. Al llegar al patio familiar, donde los niños jugaban, los ancianos conversaban y la vida pulsaba con su magia cotidiana, entendió que la felicidad, como el coraje, no era un destino, sino una elección momento a momento, abrazar el amor, perdonar, nutrir, actuar con integridad y avanzar incluso cuando el camino era incierto. Sintió una paz profunda e inquebrantable mientras el sol descendía, banando los tellados y campos en un resplandor ámbar. Y supo, sin duda, que aunque surgirían desafíos y la tristeza visitaría, estaba lista, armada con la fuerza de sus experiencias, la profundidad de su compasión y la claridad de su propósito, para enfrentar lo que la vida ofreciera con gracia, valentía y corazón abierto. Cuando el día cedió al crepúsculo, Marisol permaneció un instante en silencio, respirando el aroma de la tierra, el suave murmullo de la vida a su alrededor, la promesa de mañana brillando suavemente en el horizonte. Y susurró en silencio para sí misma, un voto y una bendición entrelazados, que continuaría viviendo plena, valiente y auténticamente, apreciando tanto las alegrías como las pruebas, abrazando lo desconocido y llevando adelante el legado de amor, resiliencia y esperanza que le había sido confiado. En esa quietud, en ese sagrado cruce de pasado, presente y futuro, sonrió, una sonrisa serena y consciente, sintiendo que el viaje, aunque sinuoso e imprevisible, la había llevado a un lugar de verdadera comprensión, aceptación y la tranquila, inquebrantable alegría de simplemente estar viva, plenamente presente y completamente la misma.